Gracias, diputado Soria. Tiene la palabra el diputado Fernando Soto y nosotros vamos a citar, son todos diputados acá. Nosotros vamos a citar a otra reunión conjunta, pero vamos a determinar las autoridades de ambas comisiones una vez que tengamos más claro el panorama legislativo estos días, así ustedes también pueden organizar sus propias agendas. Le vamos a pedir que utilice estos minutos, por favor, al doctor Fernando Soto para responder las últimas preguntas que fueron realizadas por los diputados miembros de ambas comisiones. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Seré breve. Gracias, diputado Glinsky, Matías Molle, Bruje, la diputada Mónica Farre, diputado Soria. Muchas gracias. Este es el debate que hace falta. Voy a hacer unas ideas porque son muchas las cuestiones. Espero no pasar ninguna. Respecto de... Sí, es verdad, el Complejo Federal de Salta se hizo en 2011, es cierto, diputado Soria. Me fijé recién, la capacidad, la tenida de memoria es para 284 varones, es un esfuerzo importante y es reconocible. Tenemos un atraso que sigue siendo muy grande. Fíjese que pasaron 13 años largos y la población demográfica ha crecido mucho y la población en relación a los delitos ha crecido más aún todavía. O sea, es una deuda que tiene el Estado Nacional en brindar la seguridad que establece, de acuerdo a la sentencia de los jueces, un correcto ejercicio de la división de poderes, y no se está cumpliendo. Y eso genera problemas que son principalmente la violación de los derechos de los imputados y condenados detenidos, que están con una sobrepoblación afectando sus derechos más elementales. Y eso está mal. Y eso es lo que debe corregirse, y está bien, reconocemos los esfuerzos y es correcto. Es más, hubo ampliaciones también en otras unidades, pero claramente no atienden a la necesidad de las cárceles, que son... Para comparar, una cárcel de un complejo federal debe tener más de 1000 plazas de capacidad, 1200. Entonces, a eso me refería cuando hablé de la construcción de las cárceles. Respecto de la ley de activos que han mencionado varios diputados, la necesidad de avanzar sobre las empresas, la comercialización, el narcoterrorismo, por supuesto que estamos de acuerdo. Hay una ley de lavado de activos, hay tipos penales para eso, están perfectamente delineados, se aplican, hay una unidad fiscal especializada en lavado de activos, pero por supuesto que estamos de acuerdo en profundizar y avanzar y que se realicen proyectos, y estamos trabajando en eso también, sobre ese punto. Es más, estamos convencidos que en todo lo que tiene que ver con narcotráfico, una de las principales herramientas para desarmarlo es sacarle la herramienta financiera. Una es el terror, el miedo, y otra es el manejo financiero. Es fundamental eso, ¿sí? Estamos de acuerdo. En este proyecto se incorporan posibilidades de secuestrar bienes, de afectar bienes, incluso la extinción de dominio no es más y menos que exactamente eso, afectar los bienes de lo que es crimen organizado, que no es, en rigor no es solo narcoterrorismo, sino, como se expone en el artículo 1, es también es pornografía infantil, la trata de personas, delitos muy graves, todos de trascendencia internacional en lo que es el juzgamiento de manera especial. Respecto a la justicia federal, creo que es mejorable el texto, tiene razón diputada Farre, ¿dije bien? Diputada Farre. Frade, y todos los que dijeron si esto es como Brugge, que se puede mejorar. Por supuesto que sí, estamos dispuestos que ustedes trabajen en comisión para mejorarlo. Por ejemplo, no es que se está resumiendo todo a Comodoro Pi, no. Por ley es la justicia federal la que interviene en estos delitos. Entonces, es la justicia en lo federal. Y si ustedes consideran que debe esto de alguna manera reevaluarse, nosotros lo vemos bien, que se evalúe. Queremos que estas mafias, crímenes organizados, tengan la respuesta de un Estado organizado. Entonces, para que el Estado esté organizado hace falta que salga un proyecto de ley correcto, amplio, con herramientas útiles. Les agradezco el trabajo en aportar algo que nosotros vemos bien. No nos oponemos a que se amplíe, se rectifique, se mejore el texto. No hay ningún problema en eso.
Respecto de, por ejemplo, si es sin orden judicial, que intervengan los fiscales. Miren, en realidad ya existe esto. Los fiscales y las fuerzas de seguridad, frente a la urgencia, tienen la facultad en artículos 220 y 221 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, 183, 184 y 106 del Código Procesal Penal, la facultad de un allanamiento inmediato, pero con inmediato aviso judicial, con noticia inmediata, dice el código. Si ustedes consideran que esto debe estar más claro, pero está perfecto que se agregue, no tenemos ningún inconveniente. El tema es un control judicial completo para garantizar los derechos de los imputados en paridad con la necesidad de una investigación compleja, con un Estado que está en déficit claramente frente al avance del crimen complejo. Respecto a la cadena de custodia que aportó la diputada Mónica Frade, lo habíamos evaluado, porque consideramos que era un tema para la reglamentación de la ley. Si ustedes consideran que esa precisión debe estar en el texto legal, me parece genial. Nos parece genial, pero no voy a hablar en primera persona, porque esto somos un equipo. Esto nosotros no lo agregamos porque nos parecía de detalle, y además hay otra cuestión que tiene que ver, que ustedes tendrán que evaluar, que es la legislación procesal. La cadena de custodia generalmente está incorporada a códigos procesales o leyes especiales, como es la provincia de Buenos Aires. De hecho, en la Nación no hay una ley especial de cadena de custodia, que sería muy bueno que lo haya. Entonces, si se legisla de lo nacional, puede haber obstáculos por las facultades delegadas respecto al cumplimiento de una cadena de custodia. ¿A ustedes les parece prudente hacerlo? Nos parece muy bueno. Es un tema que no es fácil legislar desde lo nacional para lo procesal provincial y que por ahí podría estar en el reglamento de la ley. Pero lo vemos muy bien. Es esencial que la cadena de custodia esté cumplida para garantizar que la huella genética sea la que se analiza efectivamente y la que se revise judicialmente, con la contraprueba, con todo. Por supuesto que sí. Respecto al artículo 34, que han hecho evaluaciones respecto de el obrar de los policías, en mi defensa del policía Oscar Chocobar. Miren, antes que nada, el artículo 34 no es para los policías solamente, es para las personas. Así como defiendo, y me siento orgulloso, y lo estoy, de defender al oficial Luis Oscar Chocobar, también defiendo a un señor mayor de edad, jubilado, que se llama Jorge Ríos, que vive en Quilmes, y que lo asaltaron, iba a decir afanaron, le pido disculpas, pero me siento bien hablando con ustedes, lo asaltaron 3 veces en la misma noche, le dieron una paliza feroz, lo torturaron, le robaron además un montón de cosas. Él tenía un arma legalmente declarada, en regla, y se olvidó, la última vez se quedó dormido, la tercera vez que le entraron, eran 5, entraron con una linga, que es una especie de destornillador con punta, se lo querían clavar en la cara, se defendió como pudo y comenzó a disparar para defenderse dentro de su casa a la noche. Disparó como pudo, le quebraron varias costillas, lo murieron a golpes, él fue preso. Nunca había visto yo un preso jubilado con esposas y bastón, nunca lo había visto. Realmente era una imagen que a mí me impactó. Lo hablamos con el fiscal, de hecho era plena pandemia, se le infectaron las heridas, estuvo en terapia intensiva, internado, porque no fueron desinfectadas las esposas. Esto es también para las personas. De hecho, el fiscal que lo acusaba y quería la prisión, desistió de la acusación, de oficio, 2 días antes de que sea sometido a juicio por jurado. Y recuerdo otros casos, como el médico Omar Lino Villar Cataldo, un médico de San Martín, que lo asaltaron y se defendió de los ladrones, y mientras estaban alejándose les disparó porque estaba en riesgo él. El fiscal lo metió preso, luego salió en libertad y fue a juicio, pero en provincia hay juicio por jurados. El jurado lo absolvió por unanimidad. Lo mismo que al carnicero Yarzún, que lo habían asaltado 17 veces y mató al ladrón en legítima defensa. Estoy seguro que en ambos casos, estoy seguro por mi experiencia profesional, que los hubieran condenado por homicidio, por lo menos en exceso, en legítima defensa. Y fueron absueltos por unanimidad por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ahí veo un mensaje claro. Miren, señores jueces, dice el pueblo, nosotros no interpretamos la ley como la interpretan ustedes. Y nosotros consideramos eso. Entonces no es solamente para los policías, que además sí se ven en un detrimento muy grande respecto de la interpretación que hacen los leyes, que hacen los jueces de la ley, con un código que tiene 103 años y que no especifica qué es el cumplimiento del deber. Es como si dijera, bueno, el que obra bien no tiene pena. El que obra en cumplimiento del deber
no es punible. Hace falta precisiones, por eso proponemos que se interprete por lo menos con la amplitud del beneficio de la duda y la amplia interpretación respecto del ejercicio de la legítima defensa en el cumplimiento del deber. Perdón, de la racionalidad en el medio empleado, porque en realidad cuando un policía obra en cumplimiento del deber, la interpretación de legítima defensa, cuando defiende un tercero, perdón, la interpretación de los jueces, no lo dice el texto legal, es que es cumplimiento del deber. Por lo tanto, no toman los parámetros del inciso sexto. Por eso proponemos que mínimamente se tome con el beneficio de la duda, que tiene todo imputado. Entonces no es para apoyar ni gatillo fácil, ni mucho menos. Es más, tenemos muchos casos en que son la mayoría, en que son asaltados cuando no están en un enfrentamiento, sino que están de civil. Recientemente la oficial Yanina Marote, que tengo el honor de defenderla, estaba en Capital, en provincia, justo en la General Paz, en el borde, estaba yendo a trabajar, tratando de comprar un alfajor en el kiosco porque no, llegaba tarde, iba a pedir un taxi por aplicación, estaba saturado y demoraba. La vieron dos asaltantes, como mujer más vulnerable, la molieron a golpe. Está filmado, lo vimos en los medios, porque se subió en los medios el video. Y ella se defendió, una mujer que vendía chipá, escuchó como le decían quemala, matala, matala. Era un arma de utilería. Ella se defendió y disparó de frente, ingresó de frente. Estaba procesada, detenida, la juez decretó la falta de mérito para procesarla, advirtiendo que no existen elementos que haya obrado en exceso o indebidamente. Sigue el proceso en trámite. Tenemos muchos casos como Juan Pablo Roldán, el policía que estaba en la puerta del Malva. Perdón, estoy hablando y yo lo escuché con mucho respeto. Muchas gracias, diputado. Gracias por escucharme con el mismo respeto. Entonces, en el caso de Juan Pablo Roldán, él en legítima defensa obró, pero el agresor, que era alguien que estaba desequilibrado emocionalmente y mentalmente, lo atacó y lo mató. Y él también mató al agresor, pero lamentablemente esperó hasta el final. Y ellos también tienen derechos, como tenemos todos y como tienen las personas, pero en esos casos son juzgados con un rigor que no tienen los demás casos. Entonces lo que proponemos es que haya una paridad en el juzgamiento, que puedan ejercer debidamente su función como corresponde, y quien lo ejerce indebidamente que tenga todo el peso de la ley. Como yo no quiero los abogados que desprestigian a la profesión, y ustedes no quieren los diputados que desprestigian la función tan importante de sancionar leyes. Nosotros tampoco queremos a los malos policías. Queremos policías que puedan obrar y deban obrar como lo hacen todos los días, jugándose la vida. Respecto del registro, diputado Soria, del registro de ADN, sí, soy enlace. En realidad, en el LinkedIn sigue vigente, pero no sé si actualmente sigo como enlace el CODIS, porque esto es algo que había firmado la ministra, posiblemente sí. Esto está en el LinkedIn, va quedando, ¿no?, como cargos anteriores. Lo cierto es que sí, es cierto que hay un sistema nacional, es un desarrollo que se hizo en el 2016, 2015 por el Lino Barañao, que era ministro de Ciencia y Tecnología, y se intentó desarrollar un software para hacer la comparación que yo le dije de código de barras. Se invirtió una suma muy importante, muchos millones de dólares, pero era un proyecto que era difícil de abarcar. Más o menos yo lo comparaba en ese momento como hacer un sistema como de Apple o de iPhone, realmente un desafío importante, sería buenísimo si puede hacer en Argentina. Y cuando lo implementamos, diputado, tuvimos este debate. Y lo que llegamos al acuerdo es, mire, nosotros me parece perfecto que ese sistema se utilice. Y ojalá que sea buenísimo y supere al Código Software, que además no genera un peso de gasto en ningún estado, ni en Argentina ni en ningún lado. Nada es gratis, dice Milei. Gracias por escucharme con respeto, diputado. Entonces, ese sistema le pedimos que lo comparen con el códice y que instalen los dos en forma conjunta. Y hoy en día muchos genetistas que defendían fuertemente el GENIS, así se llama el sistema, me dicen, mire, no está funcionando el GENIS, está fallando. Yo les digo diciendo, mire, sigan teniéndolo en paralelo y mejórenlo, no tenemos problema. No hay acá una preferencia por uno u otro sistema. Lo que queremos es que el sistema sea correcto, que no tenga fallas, que no absuelvan a un culpable
ni condenen a un inocente. Entonces, si ponen los dos y lo ponen en paralelo, genial, no hay ningún problema. No es que queremos una preferencia y algo especial. No, mire, para nada, en absoluto. Respecto de... esperen, me estoy fijando. Aprovecho para pedirle al diputado José Glige, que es vicepresidente de la Comisión de Seguridad, y por eso vamos a hacer la excepción, porque usted es autoridad de la Comisión Conjunta, hacer una breve pregunta, si también la contesta bueno, parece bien. antes Sí, de sí. retirarse. Diputado Glige, No, la pregunta. sencillo. Respecto a la competencia jurisdiccional de los tribunales, cuando decía, estamos de acuerdo que la redacción hace referencia a Comodoro Pi, ¿verdad? En el artículo 12. Conteste, por favor. Gracias, diputado Giliski. No hace referencia a Comodoro Pi, sino al fuero criminal y correccional como está delimitado en las competencias. Pero lo que pasa es que en provincias hay competencias que tienen otra denominación, que es federal. Entonces, por ley, estos delitos son federales, son delitos de competencia federal. Bueno, justamente entonces la redacción que vaya apunte directamente a justicia federal y no entramos en ninguna confusión, ¿no? Cuando tratemos el contenido... Claro, estoy de acuerdo en que ustedes trabajen en comisión para establecer la jurisdicción correcta, ¿no? Que es federal en todo el país, ¿no? Es algo que ya está definido, sí, estamos de acuerdo. Diputada Martín, usted sabe que estoy haciendo hiperexcepciones porque ya estamos... Pero bueno, vamos a hacerla porque la idea es que trabajemos en conjunto y logremos acuerdos. Así que imagino que así lo vamos a hacer. No, bueno, pero, Presidenta, justamente, si queremos hacer preguntas, porque está siendo valioso el intercambio, si no, no haríamos preguntas, ¿no? Yo lo que digo es, los proyectos tienen un sentido. Yo entiendo el ánimo del funcionario de intentar explicar el expediente que tiene que ver con la modificación del artículo 34 del Código Penal de los que son víctimas de un delito en una determinada circunstancia. Pero en realidad, el proyecto en su conjunto está apuntando a la fuerza de seguridad. Está apuntando, pero no lo digo yo. Tercer párrafo de los fundamentos. Los efectivos de la fuerza de seguridad, por su lado, no pocas veces se han visto inhibidos de actuar basados en su experiencia personal, entre la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto, bla, 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 bla. Penúltimo párrafo de la segunda carilla de los fundamentos. Esa prohibición resultaría el correlato de la exigencia del propio artículo 34 cuando demanda, bla, bla. Digo, o sea, es esa la impronta. Entonces, los proyectos tienen un espíritu con el cual se envían. Y está enviado pensando en eso. Por eso es que después también modifican los otros artículos del Código Penal, que son el 237 y el 238. Me pongo y saco los anteojos, ando con la presbicia complicada. Pero digo, eso me parece que lo tenemos que tener en claro. Y lo segundo, que también hay un contexto, funcionario. El contexto es que nosotros estamos, por ejemplo, me voy a Rosario y hay un comité de crisis conformado en función de lo que dice la Ley de Seguridad Interior. En función de ese comité de crisis está la posibilidad de la participación de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas en el operativo de seguridad, algo que es una excepción a lo que dice la Ley de Defensa Nacional. Y hubo todo un debate en la ciudad de Rosario con funcionarios de alto nivel, inclusive el Ministerio de Seguridad, que estaban hablando de lo que se llaman las normas de empeñamiento, de cómo el personal militar que va a realizar tareas de apoyo al dispositivo de seguridad en el marco del comité de crisis conformado por la Ley de Seguridad Interior, si portan o no portan armas y en qué circunstancias lo utilizan. Entonces, cuando nosotros venimos a querer modificar el artículo 34, yo no puedo dejar de pensar en eso. Yo no puedo dejar de pensar que esa modificación del artículo 34 puede tener que ver con la posibilidad de que haya un integrante de las Fuerzas Armadas que en una situación específica, en el marco de la tarea logística que puede llegar a estar realizando, si le dan normas de empeñamiento, puede utilizar ese arma en una situación de supuesta legítima defensa. Entonces digo, si no
hacemos los debates como si nada que ver tuviera esta reunión, como lo que dijimos antes, con la cuestión vinculada al blanqueo de la ley fiscal, o hablamos de este tema y es como que no tiene nada que ver con lo que se plantean después en debates públicos acerca si el personal militar tiene que o no tiene que utilizar arma de fuego en una situación de apoyo logístico a la fuerza de seguridad. Entonces digo, tratemos de atar las puntas, porque si no pareciera que estamos haciendo un análisis de una cuestión específica cuando esos temas se dan, insisto, con un espíritu del proyecto que queda claro a quién está apuntando y por otro lado en un contexto específico que es el que estamos viviendo en determinadas situaciones, en particular en mi ciudad. Gracias. El doctor Soto, por favor, responda las preguntas y con esto pasamos a un cuarto intermedio. Gracias. Germán Martínez, diputado, muchas gracias por su intervención. Usted sabe que nosotros pensamos en los integrantes de la fuerza y pensamos en la gente común y corriente que se tiene que defender. Por eso, por ejemplo, ponemos en el inciso sexto, que no existe. Antes el Código Penal está hecho hace 100 años, era otro mundo, otro país, no hacía falta estos detalles, no había ni por asomo el nivel de violencia que hay ahora. Por eso agregamos que debe tenerse en cuenta la diferencia de edad, la diferencia de contextura física. Eso no es para los funcionarios, diputados. Eso es pensamos en la gente que de golpe tiene que defenderse y defender a su familia, que quizás le roben todo lo que tienen. Entonces, esto son pautas de equidad, donde no es lo mismo defenderse contra un hombre solo, un hombre joven siendo el que se defiende un hombre mayor, como el caso de Jorge Ríos. Era un hombre grande y lo atacó un muchacho de 20 y pico de años, con 1,80 m de altura. Hay una diferencia grande. Además eran 5 agresores, 3 se fueron, pero eran 5. Hay una diferencia de número, una diferencia de edad, de fuerza física. Y eso está pensado para la gente que no es fuerza de seguridad. Es para los demás casos y lo proponemos para inclusión. Nos parece que es justo prever estas situaciones, porque el problema está en que cuando los jueces tienen que definir lo que la ley no dice, los jueces lo dicen, y está bien, es su deber. El tema es que cada cual construye a su manera. El diputado Soria me preguntaba, bueno, hay un parámetro de cómo resuelve. Mire, tenemos de todo. Cuando digo tenemos de todo, tenemos el caso de Yanina Marote, esta oficial de policía, que estuvo presa, está en libertad, con falta de mérito, por situaciones muy parecidas. Tuvimos el caso de un policía, un caso famoso, lo asaltaron, estaba haciendo Didi para ganar unos mangos extra porque no le alcanzaba en la policía bonaerense, y lo asaltó un pseudo pasajero, porque en realidad se comprobó que estaba con otro para asaltarlo, con una tijera, se la clavó en el cuello, se defendió, lo mató, estuvo preso 1 año. Entonces, hay veces que los absuelven, a veces la falta de mérito, a veces le dan la libertad, a veces lo dejan preso, a veces los condenan, a veces los condenan por hechos muy similares, por penas muy disímiles, porque hay una interpretación amplia que depende un poco de cada criterio judicial. Y eso me parece que ameritaría que este Congreso se aboque a dar precisión con pautas objetivas. Si no son las que consideran que las que nosotros proponemos, apórtenlas ustedes, pero pautas objetivas. Porque la gente no es que quiere defenderse, la víctima no es que quiere participar de un delito. Don Jorge estaba durmiendo en su casa, no quería participar de ningún hecho delictivo. El funcionario debe intervenir, pero la víctima no. Entonces hace falta pautas objetivas. Les proponemos estas pautas que están tomadas de la experiencia, de casos concretos, de casos reales y que dan equidad. Muchas gracias. Bueno, quedan